otro tipo de solución. Entonces tenemos, por ejemplo, las características de las mezclas. A ver, Samantha, ayuda, hija. Las mezclas están compuestas por una sustancia que es el medio en el que se encuentran una o más sustancias en menor proporción. Se llama fase dispersante al medio y fase dispersa a la sustancia que están en él. Muy bien. Estas mezclas, obviamente, tenemos que clasificarlas. Normalmente las identificamos de acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa. Las mezclas pueden ser tan homogéneas y heterogéneas. Entonces, a ver, mi querido Rodrigo, si andas por ahí. Rodrigo Peña. No, ese no ha llegado. No, es que ya me acordé, nos mandó un cuadro de... Sí, mandó WhatsApp que si podía entrar más tarde. Por eso me quedé aquí con la No, Rodrigo Carranza, en todo caso. Joana Ordóñez. Uy. Las mezclas homogéneas son aquellas cuyos componentes no son identificables a simple vista. Es decir, se aprecia una sola fase física, monofásicas, ejemplo, aire, agua, potable. Creo que aquí no habría ningún problema en ver cuando una mezcla es homogénea. Simplemente no se pueden identificar a simple vista. Y Jotam, ¿me dices las heterogéneas? Sí, claro. Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, apreciándose más de una fase física. Ejemplo, agua con piedra, agua con aceite. Las mezclas heterogéneas se pueden agrupar en emulsiones, suspensiones y coloides. Vayan tomando nota de esto, señores, porque eso es importante. Las mezclas las vamos a conocer cuando veamos una emulsión, una suspensión o un coloide. ¿Es emulsión como la emulsión de Scott, entonces? ¿Perdón? Entonces por eso se llama emulsión de Scott. Bueno, es que tiene dos fases líquidas la emulsión. Cuando la usas tienes que agitarla para poder combinar los componentes y poderlos tomar. Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, mi querida Mariana Martínez Bárcenas. Mariana. Mariana. Aquí estoy, ¿se me escuchan? Casi no, Mariana. Bueno, tu tocaya Laura, que te ayude, Laura Lázaro. ¿Tampoco? No, sí, aquí estoy, profesor. Pues órale, ¿Con cuál? Todas. Ok. Emulsiones, conformada por dos fases líquidas inmiscibles, ejemplo, agua y aceite, leche, mayonesa. Suspensiones, conformada por una fase sólida insoluble en la fase dispersante líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco, ejemplo, arcilla, tinta china, negro de humo y agua, pinturas al agua, cemento. Y coloides o soles. Es un sistema heterogéneo en donde el sistema disperso puede ser observado a través de un ultramicroscopio. Esas son las características de las mezclas heterogéneas, como la división de emulsión, suspensión y coloide. Aquí tenemos unos ejemplos. Vemos que, por ejemplo, en el componente 1, componente 2, ¿qué resulta? Y ejemplos. Gas con gas, obviamente el estado de disolución va a ser gas. Ejemplo, pues el aire, ¿no? El aire está compuesto de una gran cantidad de gases. Gas con líquido nos va a dar una resultante líquido. Agua gaseosa, por ejemplo, CO2 en agua. Gas con sólido nos va a dar un sólido. El hidrógeno gaseoso en paladio. Esas mezclas, pues para nosotros no son nada frecuentes porque casi nunca podemos tener la posibilidad de hacer ese tipo de uniones, ¿no? Entre los componentes. Componentes sólidos líquido nos va a dar líquido, cloruro de sodio en agua. Y sólido, pues nos va a dar sólido, bronce en soldadura. Ejemplos muy burdos, pero de alguna manera ustedes se pueden dar cuenta que tenemos muchos ejemplos en los tipos de diluciones.
Las soluciones químicas, ¿qué dice eso, Belén, de las soluciones químicas? Belén. ¿Dónde está Belén? Monse. Soluciones químicas son mezclas homogéneas, una fase. Ah, que caray. contiene- ¿Tú eres Monse? Ay, perdón, entendí Ponce, una disculpa. Yo Bueno, le iba a preguntar qué Monse. síguele, Monse. Síguele. Míralo. Ponce. Ay, bueno, ya, ahí voy. Soluciones químicas, son mezclas homogéneas, una fase, que contienen dos o más tipos de sustancias denominadas soluto y solvente, que se mezclan en proporciones variables, sin cambio alguno en su composición, es decir, que no existe reacción química. Ahí está una mezcla homogénea. Soluto más solvente nos da una solución. Por eso decimos que son compuestos en solución. Está a partir de lo que es un solvente más un soluto. ¿El soluto qué nos dice, mi querida Galia? Dice, es la sustancia que se disuelve, dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o volumen. En una solución pueden haber varios solutos. A la naturaleza del soluto se deben el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica de las disoluciones, y el soluto da el nombre a la solución. Fíjense todo lo que es importante, gracias. Todo lo que es importante de conocer para cuando vemos el soluto. Es el de menor proporción. El que, donde puede haber varios, no nada más uno. Y son los que le deben el color de ciertas características a una disolución. Y además es el que le da el nombre a la solución. Entonces, en un examen, si yo pregunto, ¿quién le da el nombre a la solución? ¿El soluto o el disolvente? Ya sabrán por qué. ¿Solvente o disolvente? Mi querido Álvaro. Es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción. Existen solventes polares, agua, alcohol etílico y amoníaco, y no polares, benceno, éter, tetracloruro de carbono. Estas soluciones líquidas se toman como solvente universal al agua debido a su alta polaridad. El solvente da el aspecto físico de la solución. Si se dan cuenta, entonces también tiene sus características que da el aspecto físico. Obviamente, el agua es el que vamos a tomar como solvente universal. Y obviamente también tenemos que dar la relación de los solventes cuando son polares y cuando son no polares. Y es el que tiene la mayor proporción. La concentración de una solución precisamente es lo que nosotros nos va a tomar un poquito más de atención para cuando preparemos nuestras soluciones, porque normalmente nos dicen, ¿qué concentración tiene? ¿Qué concentración hiciste? Etcétera, etcétera. Y eso nos dice mi querida Belén. No, perdón, Yana. Ahora sí, Monse. Dale duro, Monse. ¿Cuál Monse? Daniela. Vale. Concentración de una solución. La relación entre la cantidad de sustancia disuelta, soluto, y la cantidad de disolventes se conoce como concentración. Esta relación se expresa cuantitativamente en forma de unidades físicas y unidades químicas, debiendo considerarse la densidad y el peso molecular del soluto. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacemos una solución y que queremos saber su concentración, tenemos que tomar en cuenta varias cosas que están precisamente expresadas en esta diapositiva. Vamos a ver que entonces una concentración en unidades físicas vamos a tener lo que llamamos porcentaje masa en masa, por ciento en m sobre m o por ciento en p sobre p. Esto indica la masa del soluto en gramos presentes en 100 gramos de solución.
Estamos hablando de masa en masa. Entonces tenemos que X gramos del soluto se tendrán que ver en 100 gramos de solución. Para conocer el porcentaje de peso en peso, tenemos que la masa del soluto entre la masa total de la solución por 100. La solución, pues obviamente va a ser otro soluto u otro compuesto sólido. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Galia, Sebastián, Laura Mariana, un ejemplo. Espérense, no se peleen, no se peleen. Nomás uno. Bueno.